Vicky, encantada de recibirte. Muchas gracias por la invitación. Primero que es una mujer destacada en política, ahora en fútbol, Ahora en fútbol en comunicaciones, también. con temas, cualquiera tema puedo tocar con vos. Yo tuve una linda amistad con tu papá, porque éramos compañeros, era una bellísima persona. Bueno, en política has destacado siendo una mujer, cuesta, ¿va? Cuesta todavía. Mi madre fue candidata y luego diputada en la Asamblea Legislativa, de las primeras mujeres de la Asamblea Legislativa, cuando habían 2 o 3 mujeres en la Asamblea Legislativa. Ahora hay una paridad que no sé si Todavía no existe, ¿verdad? 50-50, pero cada vez nos vamos acercando No, más. no, pero ahora estaba viendo cómo está conformado la junta directiva del ICE, y había más mujeres. Bueno, algunas reclaman que no estaban en la paridad, pero bueno. Ahora está doña Hazel Cepeda en el ICE Sí. haciendo una gran labor también. Eso es importante. Yo creo que las mujeres tienen esa gran capacidad. Primero, tienen un corazón impresionante. Y tienen ese acercamiento que es importante, saben dialogar y conversar y escuchar y tomar decisiones, ¿verdad? Tenemos una ministra de la presidencia, eso es importantísimo, ¿ah? Bueno, hablemos un poco de política internacional, a ver. ¿Qué crees que va a pasar ahora con todo esto que está sucediendo en Estados Unidos, sobre todo? La situación tan complicada, porque es complicada. Una guerra que pareciera que no tiene un fin fácil, ¿verdad? Una unión de todos los países europeos para rechazar la invasión rusa, ¿verdad? Hoy Ucrania dice que el 20% de su territorio está tomado por los rusos, ¿verdad? Algunos de esos países eran, la mayoría, bueno, una gran parte, todos eran de la Unión Soviética, ¿verdad? Pero algunos que son simpatizantes de los rusos, y entonces yo creo que se van a unir, igual que Crimea. Y hay una parte estratégica ahí del mar, ¿verdad? Y los rusos no dejan de tener ciertas preocupaciones, pero lo que no está bien es que no se busque que hay una situación tan difícil ahí, ¿verdad? Donde están peleando injustamente. O sea, debiéramos de buscar una paz rápida. Hay muchos muertos y la estamos viendo ahora en televisión todos los días, ¿verdad? A ver, ¿qué cuenta usted? ¿Qué dice? ¿Qué siente? Muy interesante. Cuando uno analiza ese panorama, también hay que tomar en cuenta que Estados Unidos está a punto de las elecciones de medio periodo, que usualmente es un tipo referéndum. Noviembre, ¿verdad? Algunas son en noviembre, las primarias ya empezaron, ¿verdad? Y se van dando los procesos en los diferentes estados. Y termina no solo está en juego 35 escaños del Senado, 8 de ellos están altamente disputados, ¿verdad? Están 4 y 4 altamente disputados, y está en juego el balance del poder del Senado y los 435 escaños del Congreso, la Cámara Baja, en los que también los demócratas han tenido una mayoría leve. Y temas como la política internacional usualmente no juegan un rol importante en la política doméstica, pero estamos en una coyuntura especial, con una figura del presidente Biden relativamente frágil ante el electorado. Hay que recordar que sus índices de aprobación están por debajo del 50% desde agosto del año pasado, ¿verdad? Que es un mal punto para enfrentar un proceso de elecciones de medio periodo, y que además tiene condiciones particulares a lo interno que le pueden limitar la acción que tenga en relación a la política internacional. Una situación económica difícil, ¿verdad? Una inflación preocupante.
asume con el golpe económico de la pandemia, sí, pero con algunas herramientas porque ya se vislumbraba, por ejemplo, el acceso a las vacunas. Hay una recuperación económica en el 2021, pero que genera este proceso inflacionario. Uno de los factores que genera el proceso inflacionario es el exceso de liquidez. Y lo tiene con muy bajo apoyo popular en este momento. Entonces, también todo el tema de gasto, hay que recordar que el Build Back Better Act, que fue su megaproyecto con lo que la principal promesa de campaña, no logra pasar, ¿verdad? No logra el apoyo ni siquiera de los 50 senadores demócratas y menos de los 10 que requería convencer de parte de los republicanos para pasar el Build Back Better Act, que era el programa de trillones de dólares de recuperación económica, de infraestructura y demás, y ha tenido que disgregar para salvar algunos de los proyectos ese megaproyecto, pero no no se va a ver en la acción. Ha habido una crítica enorme sobre el nivel de gasto en una situación de contractura de la economía. Entonces, y sin embargo están aprobando 33 mil millones en apoyo a Ucrania. ¿Eh? Claro, bueno, hay más posibilidades de tener apoyo en acción militar cuando son los republicanos, ¿verdad? Hay que sí, recordar todos los intereses de la industria armamentista. Sí, ahí lo que están vendiendo en gran parte es armamento y probando nuevas... pero si pierde el Congreso y si pierde el Senado, sí está en serios problemas, ¿verdad? Sí. De gobernabilidad. Claro, porque nunca han perdido los dos, ¿verdad? Siempre han estado, sobre todo el Senado siempre ha estado en manos de los republicanos, digamos, pero que si pierde Congreso y Senado sí es algo preocupante, ¿verdad? Biden ha disfrutado de algo que se ve cada vez menos en las democracias occidentales, que es ganar el Ejecutivo con el Legislativo en mayoría también, a pesar de que las mayorías eran muy frágiles. Muy frágiles, sí. Pero lo ha tenido, pero no le ha significado mayor cosa porque ha tenido demócratas como rebeldes. Joe Manchin y Kyrsten Sinema de Arizona que no le han votado en línea, y eso significa que la mayoría frágil de 50% más el desempate de la vicepresidenta Harris no la ha podido ejercer. Pero usualmente siempre sufren reveses en las votaciones de medio periodo, y perder la mayoría en el Senado significaría cosas interesantes. Primero, perder el control de la agenda legislativa, perder la capacidad de nombrar jueces en un ambiente, jueces federales, y también probablemente de confirmar un juez a la Corte Suprema si se diera en los próximos 2 años. En un proceso de política, de dinámica política que se ha judicializado mucho la política en Estados Unidos, ¿verdad? Se ha reducido la acción ejecutiva y se ha judicializado la política en estos 2 años, y también delimitar acciones como investigaciones hacia los demócratas. Ha habido mucho escándalo con su hijo, Hunter Biden, y con otros demócratas que podría también afectar la credibilidad. Afectar la credibilidad, reconfigurar el panorama de las elecciones presidenciales al 2024 y también limitar el tiempo efectivo que puedan tener los demócratas en ambas cámaras. Y la situación tan violenta que vive esa sociedad con la venta de armamentos y todo, que es muy republicana, que lo defienden los republicanos, pero cuando uno ve que más de una arma por habitante existe en Estados Unidos, dice uno, bueno, pero ¿qué es esto tan? Bueno, aquí en Costa Rica no sabemos ni, bueno, por lo menos yo nunca he tenido un arma, como que no es allá no hay ni siquiera un análisis psicológico, y a los 18 años puede uno ir a comprar un armamento violento, o sea, que no es una pistola simple, ¿verdad? Aquí hay pues una cierta violencia, pero es también motivado por las drogas, pero se habla mucho de que los republicanos defienden a toda la industria de armamento, ¿eh? Todo el financiamiento. El financiamiento, sí. Además, las modificaciones normativas estructurales que se han hecho, que limitan también la capacidad del Ejecutivo para tomar decisiones al respecto, exactamente.
Creo que el día de ayer el presidente Biden hablaba de la regulación, porque con todo lo que ha venido pasando, creo que hoy en la mañana estaba oyendo las noticias, al día de hoy ha habido más de 280 incidentes de disparos masivos en Estados Unidos. O sea, hay más que uno al día en Estados Unidos. Y eso habla de una situación muy complicada, sí. ¿Verdad? De una un chiquillo, porque fue un chiquillo que hizo esta matanza, que dice que va a matar a tales y que se va a ir a hacer una matanza a la escuela y en los medios de comunicación. O sea, es algo impresionante. O sea, o sea, uno se pone a pensar en qué mundo estamos viviendo, ¿ah? ¿Qué es lo que están recibiendo nuestros hijos, nuestros nietos? ¿Qué violencia en esa sociedad? Y en todas las sociedades, pero tal vez la americana mucho más se nota porque el armamentismo es algo muy grande, ¿verdad? Me encanta porque ese tema lo que hace es sacar a la flor. A ver, para que nosotros podamos apreciar la diferencia, el problema de la representación dispar de intereses en las estructuras y en las democracias, ¿verdad? En Estados Unidos hay un apoyo popular enorme al control de armas y sin embargo la posibilidad de que pueda pasar efectivamente en el Congreso y en el Senado es muy limitada. Entonces hoy le preguntaban al presidente Biden sobre eso y se quejaba amargamente y decía que por lo menos limitar la venta de rifles de asalto y máquinas y armas automáticas de alto calibre, que a uno le parecería una locura de por sí que estuvieran de venta libre en una sociedad. No lo venden aquí en Costa Rica en ninguna parte, yo creo. Ajá. Pero es que dicen que los lobistas son muy fuertes, ¿verdad? Por parte del grupo, digamos, de empresarios, National Rifle Association, sí, el NRA. Dicen que es algo... No, y a mí lo que me preocupa de lo que está pasando en el mundo es que Europa ya está gastando plata en armamentos, un porcentaje importante del PIB, cosa que no existía antes. O sea, toda esta guerra de Ucrania y Rusia ha fomentado que hay que armarse. ¿Cómo hay que armarse? Hay que ir a la guerra. O sea, pero lo que no nos damos cuenta es que hay tanta hambre en el mundo, que estamos viviendo tanta pobreza, que hay tanta desigualdad, que esto mismo, lo que estamos viviendo ahora, es que va a significar una hambruna a corto plazo, ¿verdad? Porque si no hay trigo y no hay cereales y si no hay fertilizantes, si no hay un montón de agroquímicos y cosas que se requiere para poder crecer, va a entrar una India cerrando las fronteras, ¿verdad? China tendrá que también buscar una salida a corto plazo. Un recalentamiento de la política internacional, pero desde hace rato, ¿verdad? Yo creo que el efecto Trump también en la política internacional fue muy evidente. Era muy polarizado. Exacto. Él era muy directo y muy... bueno, no sé qué hubiera pasado con Trump, ¿verdad? Pero estamos benditos por Dios, gracias a Dios. Por lo menos no tenemos esa violencia tan grande ni este armamento. Me preocupa lógicamente las drogas y todos los días ve uno de cómo asesinan a gente o acribillan, o sea, como esto de los ajusticiamientos que se llama, ¿verdad? Pero que es entre pandillas. Bueno, pero eso hay que ver cómo se baja esa violencia. Porque eso hasta en las novelas y en todo, en el cine se ve mucho eso, ¿verdad? O sea, cuando uno ve las novelas colombianas y todo, ahí hay violencia terrible de todo lo que es la parte de drogas. Y las drogas significan, tristemente, riqueza, bienes materiales que mucha gente no puede tener, carros de lujo, mujeres bonitas, pero al final
también es un rompimiento de las familias, es un rompimiento de valores. Pero vamos a hablar, Vicky, tal vez la otra semana nos juntamos a conversar, porque para mí usted es una gran líder y de verdad que tengo un gran aprecio por su crecimiento y por sus conocimientos. Muchas gracias, Vicky. A vos, muchísimas gracias.